Bienvenidos a un nuevo episodio de Random Podcast. ¿Cómo estamos, manao? Bueno, como nos ven, tenemos la misma camisita que el episodio pasado porque lo decidimos grabar una vez, pues, ¿me entiendes? Así mismo de boleteo, mismo. Y ya tenemos el mismo tema, así que, bueno, relajado. Jesús, ahora vienes tú, mano. Ahora tú eres el que vas a decir el tema. ¿Qué tema tienes hoy para este episodio? ¿Le tienes miedo a las mujeres? Nah. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los miedos? ¿De quién? Tuyo, pues. Los míos Claro. y los tuyos, ¿no? Ujú. Bueno, bien. Mis miedos, pero mis miedos ¿en qué, man? En general. En general, yo tengo algo que, por lo menos a algo que le tengo mucho miedo, a una culebra. A una culebra yo le tengo miedo. A una culebra tipo animal, ¿me entiendes? Le tengo mucho, mano, demasiado miedo. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Pero Ah, cómo? Mano, tipo, o sea, no sé cómo decirlo, pues, mano, malvada sea. Pero bueno, mano, a una culebra. Serpiente. Le tengo miedo a una serpiente, mano, sinceramente, porque, no sé, mano, le tengo pavor a esa huevona. No sé por qué, marico, pero sinceramente, no sé, es como que me da miedo. Yo alguna vez he soñado que de repente estoy durmiendo y de repente pasa una culebra así, mano. Me imagino que eso debe ser la noche más trágica del mundo. Mano, no estoy hablando serio, mano. Pero bueno, ajá, ¿cuáles son tus miedos, pues, mano? ¿Cuáles son tus miedos, mano? Ya que no. ¿Mis miedos? Tus miedos. Tus miedos a algo, pues, a algo normal, porque hay muchos tipos de miedo. Así que eso hay que aclararlo. Pero, ajá, ¿cuáles son tus miedos? ¿Mis miedos? Tus miedos, mano, tus miedos. Mis miedos. Te le decía el marico con la culebra, dale. Ah, pero habla pues, mano. Bueno, mis tipos de miedo. ¿Cuáles son mis miedos? Bueno, mis miedos no son, digamos, ¿Cuáles son los tipos de miedo primero? Hay que aclarar primero cuáles son los tipos de miedo. pero yo no sé cuáles son los tipos de miedo, son varios. No, hay muchos, porque escúchame, Sí, pero- tú le puedes tener miedo, por lo menos miedo a la muerte. Puede ser uno. pero eso no es un Miedo, eso no es miedo. escúchame, Eso yo no lo llamaría miedo. pero escúchame, bueno, ajá, ahorita debatimos eso. Miedo a la Sí, vida, mamá, a hacer no te va a cosas. dar miedo que te muerda un perro, te da miedo que No, te metan bueno, un ajá. No, pero eso no es, la muerte es algo incontrolable. Es algo normal, pero hay siempre como un miedo. ¿O no tienes un miedo? Por lo menos ahorita, escúchame, por lo menos ahorita somos jóvenes y nosotros no pensamos en eso nada, mano. Literalmente, aunque sabiendo que literalmente nosotros podemos salir de aquí y nos pueden matar, nos pueden tirotear, nos pueden pasar lo que sea. Dios no quiera, Dios no, todos nos ampare. Pero yo siento que cuando uno empieza a tener más edad, y lo digo porque yo lo he visto con los demás viejos y con las demás personas, porque yo me crié con muchos viejos, cuando la gente va llegando a viejo, ya empieza como que, no, un poquitico de temor, mano. Les empieza un poquitico de temor, porque saben, mano, que la vida se le está acabando. Pero es que escucha, Y ahí hay un poquitico de miedo. Ahí pero es que eso yo no lo llamaría miedo, porque eso es algo que va a pasar sin tú decidir que no va a pasar. Eso es algo relativo que ya pasó. Claro, es que eso va a pasar obligadamente, O sea, pero eso es- tú tienes miedo. Porque tenerle Y miedo es que la yo he visto persona... una frase que decía así: la persona no le tiene miedo a la muerte, sino lo que hay después de la muerte. Y también tiene mucha razón. Yo pienso que la persona le tiene más miedo de lo que queda en la tierra que de lo que pasa después de la muerte. Porque tú por ejemplo, si tienes una vida, por ejemplo, nosotros tenemos una vida y morimos a esta edad, ¿cuál es el miedo tuyo de que no pudiste disfrutar después de esta edad? Eso es lo que lo piensa la persona. La persona piensa más en lo que se queda que en lo que pasa. No, también, pero aquí donde están los viejos, por lo menos los viejos, aquí está el Veda. Los viejos pero es que- les pasa mucho eso, mano. pero Y es que- sinceramente sí les pasa mucho eso. Porque, Pero es que escúchame, es que ellos piensan, pero no saben. no saben, pero... O sea, ese miedo es como el miedo ese, Pero- el miedo... Pero es que sí hay miedo, por eso te digo. ¿Cómo es el miedo de mentira? Que cuando te cortan una parte del cuerpo, queda como que tienes un... ¿Cómo se llama? Sensación fantasma. Ajá, eso es como un miedo así. Por eso, pero está el Porque tú miedo. piensas que va a pasar, no va a pasar, pero va a pasar a juro, eso es obligatorio. Por eso, pero aquí está la Por broma. eso yo no lo llamaría miedo, eso yo lo llamaría como, no sé... Miedo no lo llamaría. Pero lo llamaría bueno, otra pero palabra. puede ser, yo creo que sí, man. En fin, pero ajá. Hay muchos tipos, para mí hay muchos tipos de miedo. Que también cabe recalcar, yo lo vi en un video de Farid Dick,
que el miedo es muy importante en el ser humano. Porque literalmente también como que te ayuda en muchas cosas. Como que también te cohíbe a hacer muchas cosas, pero también te ayuda en muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces también es algo muy importante, pero ajá, aquí están los tipos de miedo. ¿A qué le tendrías tu miedo, mano? Algo. No sé, yo dije culebra, mano, pero literalmente es algo como que terrestre, es algo animal. Escúchame, yo no. Yo soy el tipo de persona que yo sí le tengo miedo a cosas. Por lo pero menos al escúchame, momento, por lo pero menos no- escúchame ahora esto. ¿No tendrías miedo de llegar a 80 años y sentir que no valoraste tu vida bien? Porque yo tendría miedo, Pero no tendrías miedo. ¿no? No tendrías O miedo. sea, porque le tengo miedo a algo que hice si fue culpa mía. Mano, pero ahí Claro. llega el arrepentimiento y también es como No, que pero miedo. no, pero no es miedo. Yo creo que sí. No, pero ¿por qué te tiene que dar miedo a algo que fue culpa tuya? Mano, pero es miedo porque... No, eso no es miedo, Ley. Eso es como un arrepentimiento con culpa. O sea, o como algo que te creas rencor a ti misma. Eso no es miedo. Yo creo que hay un poquito ahí, pues. Pero miedo, ¿por qué? Mano, porque tú llegas a 80 años, mano, y tú no disfrutaste tu vida, ponte, que no hayas disfrutado tu vida bien como tú quisiste. Eso da miedo, o no te da miedo. ¿Pero por qué te daría miedo? No te daría miedo. Ah, Tú pero- llegas ahorita tú te pero- lo visualizas ahorita aquí, Ajá. de aquí a 80 años, y que tú no haber logrado las cosas que tú te propusiste. No te daría miedo. ¿Pero por qué me daría miedo? Porque no lograste Pero las respóndeme cosas. eso, ¿pero por qué me daría miedo? Porque no lograste las cosas que tú te propusiste, y por eso te daría un poquito de miedo, te daría miedo. ¿No crees? No. Porque, pero escúchame, si tú tienes tienes 60 años de vida restante. ¿Qué hiciste en esos 60 años y por qué te tiene que dar miedo al final? Explícame esa trayectoria de 60 años y al final el miedo. ¿Por qué te No, tendría yo que lo dar estoy miedo? diciendo no después de los 60, yo estoy diciendo... No, tienes ahorita 20 de aquí a años, de bueno, aquí a tienes los 20, 60. tienes 20 años Ujú. y te restan 60 años para llegar a los 80. ¿Qué haces en ese transcurso de tiempo? Claro, Y tú porque al tienes que final saber- tienes miedo. Tú tienes que saber aprovecharlo, pero aquí viene tal vez. dice miedo al principio de no Eso, lograr. eso es lo que estoy diciendo. lo No, que no te después, proponga. estoy diciendo al principio. Pero ¿por qué te tiene que dar miedo? Mano, a Es todo que el mundo le igualito, si daría tú te- miedo. pero es que escúchame, si tú te pones de atrás para adelante, que es de 80 a 20, es lo mismo que tú te pongas de 20 a 80. Es lo mismo. No, pero Es el mismo problema con el Lo mismo que pasa resultado. es que con 80 para 20 ya sabes qué es lo que fue lo que hiciste. Es lo mismo. No, porque de aquí a allá, por eso que da miedo. Por Ah. eso que da miedo, porque de aquí a allá tú no sabes qué es lo que te va a pasar. Es lo mismo. No, mano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú le tienes miedo al futuro. Bueno, Escúchame, tú le tienes miedo al futuro. Y bien, porque no le tienes miedo al pasado. yo no le tenía miedo al pasado porque literalmente ya el pasado ya tú sabes qué es lo que hiciste, mano. Ajá, pero Por ¿por qué eso, le- un ejemplo. Pero es que escúchame, ¿por qué le tendrías Por lo miedo al menos futuro? Por lo menos yo, ¿qué pasa? Yo, ahorita en el pasado, yo sé muchos errores que he cometido, mano, y muchas cosas. Y ahorita yo he valorado muchas cosas de eso y he aprendido, ¿me entiendes? ¿Por qué me daría miedo? Porque no sé, mano, si le haya cagado a los 20 años y vaya a ser una huevona loca, ajá, una huevona loca, mano, ¿me entiendes? Y eso te inculca un poquitico de miedo, por lo menos. Siempre lo hay, mano. Es que siempre lo hay, pero ¿por qué te Por tendrías- eso. Pero es que escúchame, ¿por qué tú le tienes miedo? Te voy a hacer esto que dijo un tipo que se mató en Fórmula 1. Ujú. ¿Por qué él corría? Él corría porque le gustaba. ¿Y por qué le gustaba? Porque le gustaba la alta velocidad. Y eso trae mucho miedo. Y él se mató en eso. Pero él decía que lo hacía por amor. O sea, cuando tú haces algo, Pero ahí es escucha, diferente. es lo mismo. No, porque ahí él se, Es que es lo él se mismo. propuso eso. Pero es que es lo mismo. lo Pero, logró. pero espérate, porque es lo mismo. Porque tú tienes un tiempo, una Ujú. línea de tiempo, que si tú la retrocedes hacia atrás es lo mismo. No estás entendiendo lo que te quiero decir, pero es lo mismo. No, porque de adelante para atrás ya sabes lo que. No, Por Daniel, eso, escúchame, porque cuando tú, escúchame, cuando tú descubres lo indescubrible, que es como cuando encuentras algo nuevo, Ujú. eso trae miedo. Por Pero eso. pero es que el miedo nunca se te va a ir, pero lo que tú me estás Supongamos, diciendo, Tú tienes miedo al futuro de que te vayas para acá que te meten un atracón. A lo mejor, pues. Algo pero es así. que porque tienes que tener miedo. Mano, porque. Coño, porque te pueden No, pegar. pero escúchame, pero es que Fíjate, o por lo menos- están relacionando dos cosas. No, Vamos al caso de esto.
no sé, mano, algo que tú me has dicho que te gusta mucho, en paracaídas. Te lanzas de paracaídas, tienes el miedo ahí, mano, Eso es adrenalina. pero es miedo. Ok, no, mano, la adrenalina te cae con el miedo, mano. Pero es que sí, pero es que tú mismo lo dices, hay muchos tipos de miedo. Por eso, ahí está la vuelta, ¿me O entiendes? sea, Pero el miedo, me fui a el algo miedo, que no es- me el fui- miedo, el miedo es universal. O sea, atrae muchas cosas en una sola cosa. Pero lo que tú me quieres decir es que tú le tienes miedo al futuro, todo el mundo le tiene miedo al futuro, pero eso es irrelevante, tú no sabes lo que vas a hacer. Y si tú devuelves el pasado de esos 60, ¿por qué le vas a tener miedo? No, porque es que aquí hay algo que de aquí a allá te da miedo. Ahí tú mismo me dijiste, mano, de aquí a allá, obviamente te da miedo porque tú no sabes. A mí, sinceramente, Es que tú no es sabes, que me da miedo. es que todo el mundo le Pero tiene todo el miedo. mundo- todo el mundo- a mí no es que me da miedo el futuro, sinceramente, porque a mí, si fuera de juego, o sea, yo, no es que me da miedo, obviamente sí, siento un poquitico como que, conchale, de curiosidad, todo el mundo le da curiosidad como que sabe cómo es su futuro una vez así, una vez estás claro, como que, pero obviamente eso es imposible. Tú tienes que ir construyendo tu futuro poco a poco a medida que vayas haciendo en el presente. Pero Tú le tienes miedo, ¿sabes a qué es el fracaso? una de las cosas que puede ser, miedo no, porque yo no tengo miedo a fracasar. Yo he fracasado y he hecho muchas cosas y yo fracasar no le tengo miedo. Pero, ¿sabes qué sí le tengo miedo? Es fracasar, no ahorita, sino fracasar, o sea, hacer, ¿cómo te lo digo, mano? O sea, literalmente llegar a los 70 años y no haber logrado nada de lo que logré. Eso es un miedo que yo tengo, por lo menos yo, ¿me entiendes? No sé si me quise entender, Eso no es miedo, eso es un trauma. pero va de parte Que has de eso. generado, que te has generado a ti. Por ¿Sabes? eso, no ayuda es para que mí. puede ser un trauma, puede ser eso. No, pero a todo el mundo le pasa eso, mano. Todo el mundo o en un momento se pregunta como que, cónchale, ¿será que lograré todo eso? Todo el mundo se lo Pero eso es pregunta, una mano. pregunta, eso es una pregunta que todo el mundo se lo va a hacer, pero Por ¿qué tú eso, crees? Es que eso escúchame, inculca un poquitico de miedo. es que tú estás creando un miedo a llevarlo a un trauma y ese trauma va a crear como que una barrera para tus límites. Por eso te estoy diciendo, cuando tú le preguntas a un viejo de 80 años que si le tuvo miedo a su pasado, el viejo te va a decir, ¿por qué le tuve miedo? No, bueno, es que obviamente no Y le va si a tú, tener miedo. escúchame, si tú le preguntas a un joven que te proyecte lo que quiere en su futuro de los 20 a los 80 años, él te va a decir, ¿por qué le tengo miedo? No, Sí. mano, pero es que O sea, tú le tienes miedo a descubrir a tu vida en esos 80 años, a crear o a fracasar, pero ¿por qué le vas a tener miedo? Si lo que tú me estás diciendo es que el único miedo que tiene el ser humano garantizado es la muerte. Claro, pero obviamente, como te digo, te da miedo eso, mano. Lo único seguro que uno tiene es la muerte. Pero Pero todo el bueno, mundo le da miedo en algún momento. Eso Es es que, mentira, pero mano. es que el miedo es como un sentimiento, es algo general del Claro, cuerpo, es algo sí, normal. pero ¿por qué le tienes miedo? Algo que va a pasar. Ya cambiando la historia, ya cambiando el tema, ¿por qué le tienes miedo de los 20 a los 80 años a tu futuro? ¿Por qué le tienes miedo? No te lo dije, mano. Pero es que me estás diciendo que le tienes miedo a lo que va a pasar en tu vida, pero si tú dices, ok, No es lo que va a pasar en mi vida. no, pero si tu vida No, va yo de los estoy- 20 a los 80, Sí, pero yo estoy diciendo, le tengo un poquitico de miedo a que de aquí a allá, que obviamente yo sé que lo voy a lograr, mano, porque yo lo tengo, pero lo estoy diciendo aquí en el tema porque va el tema, ¿me entiendes? Que de aquí a los 80, cónchale, no haya logrado nada de lo que me propuse, ¿me entiendes? Que al final del día también es algo como que X, pero como te digo, sabes que tú estás diciendo algo que sí es verdad, pero es que no concuerda con lo que quieres decir, con el no, miedo, o pero sea. sí va un poquitico, mano. Sí, pero es que, Porque eso al final ya- escúchame, pero, es que el miedo es Lo que te parte. lo que te estoy tratando de decir es eso, que al final ya sí sientes un poquitico de miedo. Pero es que el miedo es parte. Por eso, el pero- miedo es como comer, tomar agua, dormir. Eso te lo va a llevar hasta el día de tu muerte. Pero por eso te digo, siempre va a haber Pero miedo. bueno, pero pregúntale a un viejo de 80 años que si le tuvo miedo a su pasado. No, obviamente te puede decir que no, pero ahora tú le preguntas a un viejo así, le preguntas, cónchale, ¿le tienes miedo a la muerte? Y capaz y se pone más profundo la cosa, ¿me entiendes? No, pero es que todo el mundo. Porque a todo el mundo, el viejo no le tiene miedo a la muerte, el viejo le tiene miedo al momento. Bueno, por eso. Porque tú te puedes morir con un infarto y no supiste si te moriste. No supiste nada, obviamente. Tú no le supiste puedes nada. tener un miedo a una persona que te vaya a matar y no supiste cuando te mataron. Tú le puedes tener miedo a un accidente y no supiste cuando te mataron en el accidente. Obvio, pero aquí está la vuelta. Siempre está el miedito. Es que está el miedo, pero tú no O sea, vas a saber cuándo sea el literalmente, momento. Escúchame, un viejo se levanta todos los días. Tú tienes, visualízatelo así, tienes 90 años, mano. 90 años o 90 y pico. Y te levantas todos los días.
agradecidísimo, mano, porque yo estoy un día más de vida, ¿no? Pero Pero es que obviamente no, te da la vaina. no. Tú tienes que saber que ya tus días tan cortos, Pero es que mano. escúchame, tú te estás llevando tu tema, porque si tú pones, eso es una costumbre, si tú te pones, si tú tienes un hijo y tú le dices a los 5 años que ore todos los días por su día de vida, ya lo estás acostumbrando a que se acostumbre a valorar cada 24 horas del día. Por eso, pero aquí está la broma. Mano, Es lo mismo aquí que es donde está el beta. Los jóvenes no valoramos cuando estamos jóvenes, por decirlo así. O sí, Eso depende de cada persona. no, mano, pero La literalmente, mayoría. Eso depende de literalmente el pero es que, 80% de pues, los no, jóvenes no valoramos no, cuando somos jóvenes. pero no todas las personas son iguales. Bueno, pero el 80%. El 80% no valoramos que somos cuando somos jóvenes. Te iba a decir algo, Valoramos te iba a decir cuando algo. estamos llegando Pero es que viejos. te iba a decir Y algo. eso es así. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué te lo digo, mano? Aquí está la broma. Que es algo básico, mano. Porque entonces todos los jóvenes literalmente se drogan, se fuman, marihuanean, todo, hacen locura, mano, porque creen que tienen la vida infinita. ¿O no? Ahí está la vuelta, ¿me entiendes? Razón. Por eso. Pero- el 80% de los jóvenes es así, mano. Y el 80%, Pero por es eso que- es que pero es que- las iglesias literalmente jóvenes no hay mucho. Sí hay, pero el 80%... Pero es que, escúchame, tú estás relacionando con las personas de tu entorno, Ley. Viaja a otros países que hay una cultura, por ejemplo, viaja a Asia y todas las culturas en Asia son, viajas a Europa y la mayoría de las culturas son, Pero esos son el 20%. pero es que, Daniel, eso. ¿qué porcentaje es América Latina del mundo entero? Ni idea, no sé. O sea, es una gran cantidad, pero no es del 100%. Yo entiendo lo que dice Ley porque es verdad. Por eso. Es verdad. Pero yo no apoyo eso de que es el 80%. Bueno, 50. Es como el 60, el 60. Yo sí creo que la gran mayoría. La gran mayoría, por decirlo así, pero es que porque, porque mano, es tú la lo ves en verdad. tu entorno, Ley. Mano, porque obviamente yo no he salido del país ni nada, yo veo lo que pasa en Venezuela, en el país, en mi país, mano, y literalmente lo que pasa en el país que yo no me puedo visualizar lo que pasa en Asia, porque no puedo, porque no soy de allá ni nada de esa vaina. Yo, lo de aquí de Venezuela, mano, ¿y qué pasa en Venezuela? En Venezuela literalmente el 70% de los jóvenes estamos así, ¿o no? El 70% de los venezolanos, Eso también es por cultura y educación. por eso, pero Eso aquí está viene la de vuelta. generación en generación. Pero bueno, en fin, vamos a terminar el debate porque bueno, si no vamos a hablar 10 horas. Pero bueno, cada quien con su opinión y cada quien con su beta, ¿no? Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el episodio, que se hayan disfrutado y bueno, ya suscríbanse, disfrútense el episodio y bueno, vamos a hacer más episodios, vamos a traer algo nuevo. Ustedes saben que es OmeTV, Omegle, bueno, vamos a hacer eso dentro de poco y bueno, vamos a ver si rompemos ahí. Suscríbanse.